Es necesario jugarle limpio al pueblo. Es necesario proceder sin maniobras, sin entendimientos que al mismo tiempo muchas veces son discrepancias insalvables. Tenemos que darle al país realmente la sensación de que queremos y estamos decididos a salvar un sistema democrático que le ha costado mucho a muchos venezolanos, que ha sido para muchos hogares un gran esfuerzo y un gran sacrificio. Y ese cambio requiere, como el régimen lo personifica el presidente de la República, que él valientemente y responsablemente renuncie a su cargo. Abierta del presidente de la República, las soluciones van a ser mucho más difíciles y traumáticas. Si el presidente entiende su papel y lo aporta, y ese aporte es presentar su renuncia en el momento oportuno para que esa transición pueda hacerse pacíficamente y en democracia, estará cumpliendo históricamente con la más grande obligación que se le haya presentado en sus años de gobierno. Buenas noches. Ante la grave situación que atraviesa el país y la necesidad de orientación que reclamamos tantos venezolanos, se ha organizado este programa donde a título personal figuras del acontecer nacional darán su opinión. Se inicia esta reflexión con el doctor Arturo Uslar Pietri. Ante todo, quiero saludar muy cordialmente la presencia de numerosas y muy distinguidas personalidades venezolanas que con su presencia en este acto le dan su plena significación y trascendencia. Y también a los millones de venezolanos que a través de la televisión, al seguir este programa, están demostrando su preocupación y su angustia ante la situación del país. Venezuela atraviesa una de las más graves crisis de su historia. La viene atravesando desde hace tiempo. Esa crisis se ha ido agravando y se ha ido complicando y se ha ido diversificando en muchos aspectos, pero toda ella concurre en una situación general que amenaza no solamente la estabilidad del régimen democrático en Venezuela, sino el porvenir mismo del país. Esa crisis es una crisis política. Fundamentalmente una crisis política porque es a través de la política que esa crisis se formó y es a través de la política que esa crisis puede encontrar solución. Esa crisis consiste en la falta de credibilidad del aparato gubernamental, en la falta de credibilidad de los cuerpos representativos del Estado, en la descomposición acelerada y desintegración de los servicios públicos y del aparato del Estado. Pero a esa crisis, y como parte de ella y concomitante con ella, se asocia una crisis económica. El país se ha enfrentado a la necesidad de hacer una reforma a fondo al modelo económico y social sobre el cual estuvo viviendo en los últimos 30 años, y una reforma de esa magnitud requiere no solamente inmensos esfuerzos y sacrificios, sino mucha inteligencia para llevarla a cabo con el menor daño posible y particularmente con el menor daño posible para los menos afortunados y los que tienen menos defensas propias, medios propios de defensa. A esa crisis económica se une una crisis fiscal. El Estado venezolano no tiene medios para hacer frente, grosso modo, ni a la mitad de los compromisos contractuales y presupuestarios que tiene contraídos. Y junto a todo eso hay una inmensa crisis moral
porque todo el país, más con razón que sin ella, piensa que la corrupción se ha generalizado, que ha penetrado todas las formas de la vida pública, que en toda actividad en que entre en el Estado y los particulares hay posibilidad de actos de enriquecimiento ilícito, y esto no es una suposición vana, sino una realidad. Esa inmensa crisis en cualquier país democrático del mundo tiene una salida y una sola, que es la salida democrática. Es decir, que frente a la emergencia grave, el país dé una respuesta de emergencia. ¿Cuál era esa respuesta de emergencia planteada claramente en Venezuela? La de hacer un gobierno, no de coalición de partidos, porque los partidos también están muy cuestionados, un gobierno de concentración nacional, un gobierno que fuera representativo de todos los aspectos del país, para poder encarar esa difícil tarea y poderla encarar con un grado de credibilidad y de confianza de la mayoría nacional. Eso no se ha querido hacer por razones mezquinas y subalternas de política. A fines de 1991, un grupo de venezolanos le presentamos al presidente de la República un proyecto para hacer las reformas fundamentales. Se hizo un acto solemne y no se hizo caso. El 4 de febrero hubo un estallido y un alzamiento militar. Hasta este momento no ha habido respuesta del gobierno. El gobierno nombró una comisión de notables, de hombres distinguidos, para que opinaran sobre lo que había que hacer y presentaron opiniones. No fueron oídas ni seguidas. De modo que el país se encuentra frente a esta situación. Hay que hacer ya, ahora, lo más pronto posible, esas modificaciones. Para eso hay que hacer inmensos sacrificios y cambios muy grandes. Y la persona que tiene que hacer los mayores sacrificios y la contribución más grande es el presidente de la República. Sin la colaboración abierta del presidente de la República, las soluciones van a ser mucho más difíciles y traumáticas. Si el presidente entiende su papel y lo aporta, y ese aporte es presentar su renuncia en el momento oportuno para que esa transición pueda hacerse pacíficamente y en democracia, estará cumpliendo históricamente con la más grande obligación que se le haya presentado en sus años de gobierno. Otra reflexión a cargo del doctor Ciro Áñez Fonseca. Indudablemente un gran honor hablar en este acto, un privilegio. Concurro indudablemente como venezolano vinculado a instituciones importantes de la sociedad civil que vienen preocupadas por la urgencia, el imperativo que tiene el país de un entendimiento nacional para hacerle frente a la más profunda crisis política que ha conocido la República en su etapa contemporánea. Indudablemente que los problemas que genera esta crisis son del interés de todos, porque todos de alguna manera tenemos alguna culpa en lo que ha ocurrido. Lo lamentable es que pareciera ser que los efectos de los sucesos de los febreros no han sido lo suficientemente profundos para generar motivación suficiente en los conductores políticos del país para asegurarle a la población los grandes cambios que en lo social, lo político y lo económico son de urgencia adelantar. En ese sentido, yo soy de los que piensan que el país tiene salidas, en el corto plazo, y que todos tenemos el deber, la obligación de contribuir por las vías que sean a la búsqueda de las soluciones urgentes que el pueblo requiere en el corto plazo. Pertenezco a instituciones importantes de la sociedad civil que están realizando esfuerzos. Estos esfuerzos tienen que ser sinceros, porque la verdad no se ubica en ninguna parte solamente. La verdad está en todas partes, pero está fundamentalmente en el pueblo. El pueblo tiene que ser el más importante componente de la búsqueda de las soluciones que están pendientes en el país. Y observamos con preocupación cómo en los grandes debates, como el que está ahora suscitándose en el Congreso Nacional, se presenta la grave situación de un enfrentamiento entre la sociedad civil y los conductores políticos por el ejercicio pleno de la libertad de expresión. Y la libertad de expresión en Venezuela ha dado suficientes motivos
para que la democracia haya podido salir hasta este momento ilesa de los graves problemas y enfrentamientos a los cuales ha sido sometida. Sin esa libertad de expresión, sin esa plena presencia de los periodistas, de los directores y de los editores, en el escenario público habría sido imposible detectar las grandes fallas del sistema democrático. A continuación, el general retirado Alberto Müller Rojas. Es un gran placer para mí estar en este foro para comunicar mi angustia después de haber ocurrido 5 meses del frustrado golpe de Estado del 4 de febrero sin que se hubiesen producido cambios. No se puede someter a una sociedad a la angustia, a la tensión permanente de la agitación social y de las amenazas de violencia política. La omisión que ha tenido la mal llamada dirigencia política en producir las reformas que hubiesen permitido la salida pacífica a la situación de crisis que se ha planteado en el país, no es solamente una omisión culpable, es una omisión criminal contra la comunidad política venezolana. En esta situación, una de las víctimas propiciatorias ha sido el sector profesional de las Fuerzas Armadas. Persecuciones, detenciones arbitrarias, suspensión de ascensos, transferencias inesperadas, han sido acciones que ha tomado el gobierno para desplazar de los mandos militares a los oficiales que tienen verdadero sentido profesional y colocar en esos mandos a hombres fieles, incondicionales, que les deben sus canonías y privilegios a los compadrazgos políticos y a los compromisos con los jerarcas y los cogollos de partido. Esta situación ha constituido una verdadera provocación al sector militar, que no desea nuevas intervenciones militares, porque como el resto de la sociedad venezolana aspira a un cambio, pero aspira a un cambio en paz. Ese cambio no lo puede realizar una dirigencia que ha perdido su legitimidad. Ese cambio no lo puede realizar un mando militar que está groseramente comprometido no solo con los personajes más nefastos del régimen, sino con sus prácticas viciosas. Ese cambio amerita nueva gente, ese cambio amerita nuevos procedimientos para copiar frases del exministro Ochoa, y ese cambio requiere, como el régimen lo personifica el presidente de la República, que él valientemente y responsablemente renuncie su cargo. Y seguimos por una salida a la crisis con el doctor Luis Raúl Matos Azócar. Me han pedido los miembros de la Mesa Democrática que los represente y exprese sus ideas en esta reunión tan significativa para el futuro del país. La Mesa Democrática surge como una iniciativa de un grupo de parlamentarios y políticos que pensamos que sí era posible, independientemente de las discrepancias ideológicas, el promover en el país un movimiento de convergencia para demostrar que se puede pensar en Venezuela por encima de los intereses sectoriales en un momento determinado. Nos complace el que el movimiento ha avanzado y que en este momento nuestra propuesta para superar la crisis, en el sentido de entender que la crisis es fundamentalmente de representatividad y de legitimidad, es decir, que se ha provocado una ruptura entre el contrato de confianza del colectivo con su dirección política, que esa propuesta está tomando fuerza y que podemos ejercer todavía y debemos ejercer más presión sobre el Parlamento de la República, donde en este momento se debate el artículo 37 que consagra la posibilidad de que sea el pueblo
en función soberana quien decida ahora y en el futuro, cuando un gobernante se desvíe del proyecto fundamental que le ha prometido al colectivo, que el pueblo tenga la posibilidad de enjuiciar su gestión y de sancionarlo. Para nosotros, en la Mesa Democrática, entendemos que es verdad que hay una crisis fiscal, que hay una crisis económica y que hay una profunda crisis social, pero por encima de ello, hasta tanto no se resuelva la crisis de representatividad y la crisis de legitimidad, no se podrán acometer con fuerza los cambios estructurales que este momento actual, que es de reconstrucción del país, reclama y nos exige a todos nosotros. Vamos a estimular y a promover, por otro lado, una mayor participación del país. No se puede hablar de entendimiento nacional, no se puede hablar de acuerdo nacional si se mantienen fórmulas excluyentes que dejen a sectores representativos del país fuera de cualquier propuesta que en este sentido se formule. Es para la Mesa Democrática un momento de verdadera significación el poder estar presente en esta reunión y sobre todo aprovechar los medios de comunicación para pedirle al país y plantearle al país que en el fondo lo que queremos es que el pueblo presente su opinión y que sea el pueblo quien abra y despeje definitivamente el camino de la solución democrática a la crisis. Para finalizar estas reflexiones por nuestro país, el doctor Rafael Caldera. Quienes hemos sido invitados por la Mesa Democrática para la realización de este importante acto, debemos entenderlo con dos objetivos. Uno, hacer conocer a la población venezolana que está sufriendo los efectos de la tremenda crisis que padecemos, que hay muchos entre nosotros que estamos conscientes de que la crisis no ha sido superada. Y otro, el animar a la conciencia venezolana, al pueblo venezolano, a seguir trabajando y luchando para buscar una salida democrática a la crisis, porque es una salida dentro de la institucionalidad democrática la que realmente puede asegurarnos un futuro más claro para la vida venezolana. Ya lo dijo ese ilustre venezolano que es Arturo Uslar Pietri, la crisis está presente y yo la veo porque en todas partes siento que la población no soporta más el creciente costo de la vida, que la inseguridad personal se siente cada vez mayor y que los remedios ofrecidos no demuestran su eficacia, que no existe convicción en el país de que la lucha contra la corrupción es sincera y efectiva, de que los servicios públicos no funcionan y de que la credibilidad del país en su dirigencia está severamente quebrantada. Por eso, decir que la normalidad existe en el país es colocarse totalmente fuera de lo real. Ahora, se ha planteado muchas veces la necesidad de un cambio profundo que no se realiza con simples operaciones de maquillaje. El país está reclamando ese cambio. Para ese cambio, una etapa, un paso urgente, necesario, es la reforma constitucional, que no es la salida a la crisis, porque la Constitución no va a llenar las cacerolas, la Constitución no va a solucionar los problemas, pero es la apertura hacia la salida de la crisis por la vía democrática e institucional. Si esa reforma constitucional se desnaturaliza, se convierte en una operación habilidosa por parte de la dirigencia política, si la representación del pueblo en las cámaras legislativas adopta el camino de madrugonazos parlamentarios, estará creando una situación difícil porque la reforma quien la va a decidir es el pueblo. Por primera vez en nuestra historia va a haber un referéndum popular como lo previó la Constitución de 1961 para el caso de una reforma general de la Carta Fundamental. Para que el pueblo le dé su respaldo claro, efectivo, eficaz a un camino que se va a abrir, es necesario jugarle limpio al pueblo. Es necesario proceder sin maniobras, sin entendimientos que al mismo tiempo muchas veces son discrepancias insalvables. Tenemos que darle al país realmente la sensación
de que queremos y estamos decididos a salvar un sistema democrático que le ha costado mucho a muchos venezolanos, que ha sido para muchos hogares un gran esfuerzo y un gran sacrificio. Este es el camino para devolverle al país confianza y esperanza. Y eso es lo que nosotros quisiéramos hoy transmitirle a los venezolanos que nos están viendo y oyendo. Transmitirles la necesidad de confianza y esperanza y la voluntad de luchar para obtenerlos.